Bueno, mis queridos eléctricos, les doy la bienvenida. Vamos a seguir con el curso que sigue de las memorias de nuestro proyecto. Entonces vamos hoy a trabajar lo que llama el análisis de riesgo de origen eléctrico y cómo mitigarlos. Ese es un concepto que debemos nosotros de tener en nuestras memorias de cálculo. Vamos a comenzar entonces a hablar sobre lo que es el campo eléctrico y lo que es el campo magnético. Le doy muchas gracias a la página, el blog que se llama Tomémonos un café con Madwell. De ahí es que saqué todas estas imágenes que me parecieron pues muy pertinentes para el tema que voy a dar. De antemano les agradezco mucho a los creadores de esta página que está muy interesante. Entonces, en la imagen tenemos en estos momentos, acá en esta parte, vemos como la Tierra tiene unas líneas de color verde y una línea roja y una línea amarilla. La línea amarilla es la que nos dice cómo están los polos geográficos a nivel de la Tierra, que están un poquito inclinados, ¿cierto? Los polos geográficos. Nosotros en la Tierra manejamos dos tipos de polos. Los polos geográficos que son propios de ellas, como los vemos ahí, propio de su magnetismo, magnetismo norte, magnetismo sur, magnetismo positivo, magnetismo negativo. Y tenemos el otro que son los polos geográficos por los cuales nosotros nos movemos en un mapa. ¿Sí? Los polos geográficos. Entonces la línea amarilla son los polos geográficos donde está bien el plano cartesiano, está bien aquí a 90 grados, ¿sí? Pero si hablamos de los polos geográficos están inclinados unos cuantos graditos, ¿sí? Están inclinados y vemos ahí unas líneas verdes. Esas líneas verdes son las que salen del polo positivo y llegan al polo negativo. Salen del polo positivo y llegan al polo negativo por fuerza de atracción. Dicen que debido a esta polaridad que nosotros nos sostenemos, que por eso es que la Tierra está flotando en el espacio. Bueno, ¿qué pasa? Que ese magnetismo es un magnetismo natural. Esas líneas verdes, lo que estamos viendo ahí, se llaman campos magnéticos. Esos campos magnéticos, los campos magnéticos se miden en Tesla o en Gauss, que son los dos señores que trabajaron mucho la serie de los campos magnéticos. Entonces, pues aquí tenemos nosotros, muchachos. Entonces aquí en esta parte tenemos lo que es la Tierra, los campos que van de norte a sur, son los campos magnéticos. Nosotros debemos de evitar tocar esas líneas. Claro que nosotros no vamos a ver esas líneas, pero si nosotros quedamos dentro de esas líneas, algo nos puede afectar en nuestro cuerpo dependiendo de la intensidad de ese campo. Bueno, resulta que cuando yo ya tengo otra especie de campo, digamos que yo tengo una partícula positiva y a esa partícula positiva yo le acerco una partícula negativa, pero digamos que esas dos partículas son interacciones porque yo energicé algo, ¿sí? O sea que ese campo que yo energicé es producto de la corriente eléctrica. O sea que ese es un campo electromagnético. Va a tener las mismas propiedades del magnetismo, pero la diferencia de este campo es que este campo puede ser más contraproducente para el ser humano o para los animales o para las plantas, porque este campo es mucho más fuerte que el campo natural. Digamos que el campo natural, el campo magnético, es propio de la naturaleza y el cuerpo, o cuando uno sale, está apropiado o está adaptado a ese campo. Este campo electromagnético no. Por eso hay mucha gente que cuando se acerca a un aparato electromagnético, eléctrico o electrónico, uy, me dolió la cabeza, uy, me sentí mal, porque ese campo está interactuando. ¿Cuál es la cuestión? Que estas líneas que ustedes ven ahí, hay dos partículas, una partícula positiva y una partícula negativa. Entonces, esas partículas que nosotros estamos viendo acá, esas partículas, el campo, en este momento, él va a ir de la parte positiva a la parte negativa, como podemos ahí ver las flechitas que van de la parte positiva a la parte negativa. El campo, entre más se va alejando, va perdiendo su efecto.
Por eso es que las normas del RETIE nos dicen a nosotros que debemos de tener una distancia tal, dependiendo de la intensidad del campo, una distancia de ese campo, para que él ya no nos afecte, para que la interacción que él tenga con nosotros ya no nos haga daño. ¿Cómo nos puede hacer daño? Pues en nuestra salud, ¿cierto? De alguna manera. Pronto una persona que tenga marcapaso, una persona que tenga para su salud algún dispositivo electrónico, entonces lo va a afectar. Y sobre todo, que hay que tener en cuenta es cuánto yo voy a estar expuesto a ese campo. Yo puedo estar expuesto 1, 2, 4 horas, todas mis horas laborales. La idea es no tocar o no estar dentro de esas líneas de campo, ¿sí? No estar. El campo electromagnético es el que se hace por medio de una fuente o un generador eléctrico, campo electromagnético. Ya saben, si por un conductor pasa una corriente, alrededor de este se genera un campo electromagnético. El campo electromagnético se va a medir en voltios por metro. Voltios por metro. O sea, cuánto campo magnético produce, cuánto campo magnético hay en determinado espacio. Voltios por metro. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos esta tablita. Esta tablita dice que son los valores límites de exposición a los campos electromagnéticos. O sea, nosotros como trabajadores o el público en general, qué tanto tiempo o qué tanto puede estar sometido. Entonces dice que a este lado de la tabla tenemos el tipo de exposición, tenemos la intensidad de campo eléctrico, que es en kilovoltios por metro, y la intensidad en flujo magnético o campo magnético, que es en microtesla. Entonces la exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas. No puede el campo eléctrico no puede ser más de 8.3 kilovoltios por metro o 100 microtesla. Si la exposición del público en general hasta 8 horas no puede ser más de 4.16 kilovoltios por metro o 200 teslas. Esta es la tabla es la tabla 14.1, que son los valores de exposición, que es la que nosotros debemos de colocar en nuestras memorias y saber si nosotros cumplimos con esos requisitos o con esos valores. Mire que es el tiempo de exposición. De acuerdo a eso, existen las zonas de proximidad. Esas zonas de proximidad se dividen en tantas según las guías que ya vimos antes y las guías y según el cuestionario que ustedes están elaborando en estos momentos. Entonces, nosotros sabemos que tenemos el voltaje en kilovoltios de nuestras obras. Dice la tabla en la parte izquierda que para baja tensión, o sea, de menor a 1 kilovoltio, o sea, menor a 1000 voltios, si estamos en la zona delimitada 1 son 50 centímetros, zona delimitada 2 son también 50, y las otras zonas van entre 70 y 100 centímetros. Imaginen que la distancia es poquita, por eso nosotros podemos estar tan cerquita de nuestros electrodomésticos, la nevera, el equipo de sonido, la plancha, el televisor, el celular. Podemos estar a centímetros, ¿cierto? Porque pues el campo magnético que ellos emiten son muy pocos. Sin embargo, si nosotros estamos mucho tiempo expuestos a esos campos, nos puede afectar algo. No me pregunten qué, porque yo no soy médico, pero algo sí le puede afectar. Dolor de cabeza, pérdida de visión, dolor de oído, mareo, qué sé yo, cualquier cosa de esas. Miremos, cuando yo estoy trabajando más o menos en 13.2 kilovoltios, que esa es la parte de alta de los transformadores en la mayoría de las ciudades en Colombia. Entonces, mire que ya tenemos que estar a una distancia de 66 hasta llegar a los 300 centímetros. Entonces, la teoría dice que más o menos yo debo estar en una red retirado a los 3 metros. Por eso es que la norma RT dice que las acometidas mínimo del piso debe estar a 3 metros, ¿cierto? Y de ahí para arriba
Si son de alta tensión a 5.5 metros y ahí. Por ejemplo, 220K. 220K está entre 260 centímetros y 500 centímetros, que son los 5 metros que yo le estoy diciendo. Hoy en día la ED dice que si una línea pasa por encima de una edificación a menos de 5 metros, esta línea tiene que ser protegida o cambiada por acción del campo magnético que va a afectar todo lo de esa casa. ¿Cómo me doy cuenta yo? Pues voy a sintonizar una emisora en AM que muy poco la utilizamos. Entonces se escucha un ¿cierto? O no se han acuerdo a las emisoras, o va a intervenir la señal abierta de la televisión, va a haber daños en los equipos, las personas van a permanecer con mucho dolor de cabeza, irritadas, de mal genio y bueno, todo lo que pueda ocasionar. Entonces, esa tablita es la que tenemos que tener en cuenta de acuerdo al campo magnético o al campo electromagnético con que nosotros estemos trabajando. El campo magnético no hace tanto daño, el que hace daño es el campo electromagnético que nosotros lo vamos creando por medio de una fuente de energía eléctrica. Es decir, cuando energizamos nuestras casas, cuando energizamos nuestras industrias, cuando energizamos las redes, pues ya tenemos los campos magnéticos. Ya seguimos con el otro tema, muchachos.